Hola, buen día a toda la audiencia. Un agradecimiento por la aceptación de nuestro trabajo para ser presentado en este simposium, ¿sí?, de la Sociedad para las Matemáticas Industriales y Aplicadas, sección México. Y bueno, en este caso, desde la Universidad de Zacatecas, tenemos el siguiente trabajo a presentarles, ¿sí?, que lleva por título el uso de geoestadística bivariada para la estimación de la conductividad hidráulica. Y bien, en este caso, el análisis geoestadístico pues se desarrolla para un acuífero en un estado transitorio desde un punto de vista teórico, ¿no?, basado en algunos parámetros pues ya conocidos de algunos acuíferos que por experiencia ya se tienen. Bien, a manera de introducción, pues me gustaría mencionar la definición de la conductividad hidráulica, sí, que es aquella que mide la habilidad de un medio poroso para poder transmitir agua. La conductividad hidráulica, bueno, pues funciona de la siguiente manera: cuando el suelo pues se satura, todos los poros pueden dirigir el agua y la conductividad estaría en su máximo esplendor, en su máximo valor, ¿sí? La conductividad hidráulica pues depende del tamaño, del número, de la orientación, también de la distribución y la continuidad de los poros, particularmente aquellos que retienen el agua, ¿sí? Bien, como ya mencioné, el tamaño de las partículas es muy importante y bien, debe de entenderse, ¿sí?, que cuando se quiere trabajar o estimar o estar operando con la conductividad hidráulica, es un parámetro físico que depende directamente de la humedad del suelo, por lo que al hablar de este parámetro debemos entender pues que se acompañará con mediciones de alguna manera de esta humedad, ¿sí? Bien, la conductividad hidráulica pues representa un papel fundamental en diferentes campos de la ciencia, ¿sí? Como es el riego y el drenaje, el diseño de los sistemas de riego, la ingeniería agrícola en general, ¿sí?, y también en el estudio de suelos, como lo puede ser materias como la edafología o la mecánica de suelos, entre otras. Bien, pues existe un sinnúmero de aplicaciones del uso de la conductividad hidráulica que están enfocadas a estimar, por ejemplo, la producción y el potencial del agua subterránea, el flujo del agua subterránea, el movimiento de contaminantes a través de esos flujos subterráneos, características eléctricas del suelo, entre otras más aplicaciones. Recientemente, algunos trabajos de investigación han podido obtener o predecir el coeficiente K, ¿sí?, la conductividad hidráulica, por ejemplo, mediante la longitud de drenaje del agua subterránea o utilizando zonas de neutrones de rayos cósmicos, o también su comportamiento ácido ha podido ser simulado, ¿sí?, o con predicciones usando métodos geoestadísticos que a su vez pues se complementan con algoritmos de optimización para tratar de poder tener pues precisamente una optimización en el costo computacional, ¿sí? Bien, pues en la modelación del flujo, ¿sí?, es necesario parámetros hidráulicos que sean conocidos y que sean confiables. Esto no siempre es posible, dado que es complejo obtenerlo mediante, de manera directa, ¿sí?, por lo cual obtenemos poca información de estos parámetros hidráulicos, ¿sí? Además de que presentan una variabilidad pues muy alta, dado a las propiedades heterogéneas de cada zona en la cual se requiere obtener o se requiere hacer un estudio para obtener la conductividad hidráulica, ¿sí? Cada acuífero es un sistema geológico muy distinto uno del otro y por lo tanto a diferentes metros o kilómetros de distancia en un mismo acuífero se pueden tener propiedades físicas muy distintas. Bien, los parámetros pues físicos y químicos que se requieren en el modelado, ¿sí?, se pueden obtener de diversas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es obtenerlas en campo, ¿sí?, con sistemas de bombeo en el campo,
Otra de ellas es obtenerla en laboratorio con estudios de permeabilidad, ¿sí? Una alternativa más es irnos, a partir de tablas y obtener estos valores de la conductividad hidráulica. Evidentemente, estos valores de las tablas tenemos que tenerlos tomarlos con cierto cuidado, ¿sí? Pues nuestro acuífero pues presenta algunas características que quizá tenemos que tener esa habilidad, ¿no? Para elegir esos parámetros de conductividad hidráulica de las tablas que más se asemejen a nuestra realidad, ¿sí? Bien, otros métodos han sido empleados métodos geoeléctricos para poder estimar este parámetro, entre otros, ¿sí? Bien, como ya menciono todas estas técnicas, pues una de las grandes complejidades que tiene es el costo que pueda llevar realizar un exhaustivo campaña de campo para poder determinar la conductividad hidráulica, además del número muestreado en una superficie dada, ¿sí? Y las complejidades que pueda haber en su ejecución, ya sea en campo o en laboratorio, ¿sí? Bien, dado esto, dado estos problemas, ¿sí? De las mediciones directas, bueno, pues como una alternativa se presentan las metodologías geoestadísticas a través de la asimilación de la información, que se refiere al proceso en la combinación de un modelo de predicción de una variable de estado en base a un conjunto de mediciones discretas, ¿sí? Es decir, yo tengo unas pocas mediciones discretas, aplico geoestadística y puedo determinar aquellas otras aquellos otros valores en alguna zona que me sea de interés, ¿sí? Como alternativa se presentan los métodos geoestadísticos, como es el caso del Kriging, que se basa en una correlación espacial. Pero, de acuerdo a la literatura, es conocido que no provee resultados muy precisos, ¿sí? En la etapa de la validación de los modelos, ¿sí? Por esta razón, algunos autores han resuelto, ¿sí? El problema inverso para obtener la conductividad hidráulica, que se basa en variables secundarias. ¿Qué variables secundarias podemos tener? Pues podemos tener algunos parámetros físicos, como pueden ser la carga hidráulica, ¿sí? Algún elemento químico, ¿sí? Que yo tenga determinado o muestreado durante algún tiempo en algunos pozos, etcétera, ¿no? Bien, como una alternativa se presenta una modificación al filtro de Kalman, que de acuerdo a algunas investigaciones ha probado ser eficiente en ahorrar tiempo o costo computacional comparado con otros modelos inversos, ¿sí? Con otros métodos de modelos inversos, lo cual pues facilita aún más su uso, ¿sí? Y pues es una pauta más para poder seguir investigando la solución de los métodos geoestadísticos utilizando este tipo de filtros. En base a eso, el objetivo de esta investigación es implementar una metodología espacio-temporal bivariable combinando datos históricos de una variable, la carga hidráulica, ¿sí? Con datos escasos de la conductividad hidráulica para poder obtener o predecir la distribución espacial de la segunda variable, que es la conductividad hidráulica, mediante el uso pues, de análisis geoestadísticos, en lugar, ¿sí? De lo típico común, que sería una simulación de un flujo numérico, ¿no? Bien, continuando con materiales y métodos. Bien, en resumen, se asume que algunas celdas del modelo, en un momento más presentaré el modelo sintético, los valores, hay una información disponible de los valores de la conductividad hidráulica en algunas celdas, pero no todo es conocido. Posteriormente, el análisis geoestadístico se realiza con esta información disponible para poder estimar la conductividad hidráulica en las celdas restantes del modelo sintético, empleando para esto el método o el filtro de Kalman como un estimador, ¿sí? Bien, ¿cómo se determinó la conductividad hidráulica? ¿Cómo se estimó? Se utilizaron tres diferentes métodos geoestadísticos. El primero de ellos es una estimación univariada, ¿sí? Considerando solo una variable en la correlación espacial. Y esa variable fueron los datos conocidos de la conductividad hidráulica. El segundo método geoestadístico utilizado es un método bivariado, ¿sí? O una estimación cruzada, en la cual
Se utilizó la conductividad hidráulica como la variable principal, la variable primaria, ¿sí? Y para un segundo tiempo se utilizó la carga hidráulica como una variable secundaria. El tercer método, método geostadístico fue la estimación espaciotemporal multivariable. ¿De qué va este método? Pues se basa en la correlación entre la conductividad hidráulica, ¿sí?, con los datos conocidos, y la carga hidráulica, los datos de la carga hidráulica en el espacio-tiempo, ¿sí?, considerando todo el tiempo, ¿sí?, que haya sido sometido a análisis. De acuerdo. Las matrices de covarianzas, ¿cómo se obtuvieron para cada uno de estos métodos que he explicado anteriormente? ¿Sí? Pues se obtienen, ¿sí?, a partir de variogramas y están definidos para un variograma para cada uno de los métodos. El variograma espacial, que si consideramos es la estimación de una sola variable. ¿Qué se utilizó? Pues se utilizó la varianza, ¿sí?, en el tiempo cero, considerando el variograma en el cual se analiza solo una variable para el variograma espacial. Esta variable pues, fue la conductividad hidráulica. En el variograma cruzado se utilizó pues, la estimación cruzada, en el cual se analizaron las dos variables, que fue la conductividad hidráulica como la variable principal y para un segundo tiempo la carga hidráulica, ¿sí? Entonces aquí tenemos la varianza, ¿sí?, en el tiempo cero de la variable primaria y en el tiempo cero de la variable secundaria, ¿sí?, en el segundo tiempo cero, con su respectivo variograma, el cual se obtiene pues con la siguiente fórmula, ¿sí? Y para finalmente poder generar esta matriz de covarianzas, cada matriz, obtenida según sea el caso para el variograma espacial o el variograma cruzado. Finalmente, obtenemos el variograma espacio-tiempo, que fue para el análisis o la estimación multivariable, el cual, como ya mencioné, pues se basa en los datos conocidos de la carga hidráulica, ¿sí?, en el tiempo cero, más toda la información o todos los datos de la carga hidráulica para el tiempo restante, originando la siguiente matriz de covarianza en el espacio y tiempo, ¿sí? Bien, ¿cuál es el proceso una vez obtenidas esas tres matrices? Volvemos un poco a retomar. Bien, pues se obtienen los variogramas del modelo, ¿sí?, de la conductividad hidráulica, con la información que está disponible. En este caso, para el modelo sintético, se consideró 60 puntos con información disponible de un total de 400. Más adelante daré detalles de este modelo sintético. Bien, después se obtienen las matrices de covarianzas para la conductividad hidráulica. De manera que, considerando los datos estimados y los datos muestreados en cada nodo. Asimismo, se considera también los datos de la conductividad hidráulica en el espacio y en el tiempo y las matrices covarianzas entre la conductividad hidráulica, ¿sí?, y la conductividad hidráulica por año, ¿sí? Posteriormente, ¿qué sucede? Se integra toda esta matriz de covarianzas multivariables de la siguiente manera. Tenemos la matriz de covarianzas para una sola variable y la matriz cruzada para la conductividad hidráulica y la carga para el tiempo 1, para el tiempo 2 y así sucesivamente de acuerdo al número, por ejemplo, de años que se considere. Esto en las filas y en las columnas tenemos lo mismo, la variable espacial de la matriz únicamente considerando la conductividad hidráulica y después las covarianzas cruzadas de las matrices considerando la carga hidráulica para el primer tiempo y la conductividad hidráulica como una segunda variable, ¿sí? Y así sucesivamente para el número de tiempos o años que haya sido considerado. Finalmente, estimamos la conductividad hidráulica usando el filtro de Kalman en todos los nodos donde no hubo información. Deduzco en este momento pues los 340 nodos restantes para los 400 nodos totales del modelo sintético, ¿sí? El filtro de Kalman, ¿y cuál es? Utilizando este vector, es el vector de la metodología espacio-temporal bivariable, ¿sí?
de este vector podemos decir que, bueno, el z subíndice n superíndice m es la medición de una variable en la posición n, que se asume pues que no tiene variaciones en el tiempo. Cuando yo ya paso a esta otra variable, que es z subíndice n, t, ¿sí? Que es el tiempo, superíndice m, bueno, es lo mismo, ¿no? Es la variable en la posición n, ¿sí? Con la variable m en el tiempo t, ya sea 1 año, 2 años, 3 años, etcétera, ¿no? Bien, en el caso univariado, se necesita solo el primer subvector cuando estoy analizando este variograma espacial, es decir, la estimación univariada. Utilizamos para el filtro de Kalman solo este vector, ¿sí? En el caso bivariado, se deberá incluir este primer vector, ¿sí? Que sería la conductividad hidráulica, más el primer vector de cualquiera de los otros subvectores de la carga hidráulica, que sería la segunda variable, ¿sí? Como ya mencioné, es el caso bivariable o estimación cruzada. Tenemos la conductividad hidráulica como primera variable y la carga hidráulica en un segundo tiempo, como una variable secundaria, ¿sí? Bien, en el caso multivariable, pues se deberá incluir este primer vector y todos los demás subvectores durante todo el tiempo que haya sido analizado esta predicción, ¿sí? Considerando pues todos los subvectores de la carga hidráulica en todos esos años. Bien, características del modelo. ¿Cómo fue este modelo conformado? ¿Cómo fue definido? Pues, como mencioné en un principio de esta presentación, se quiso simular un acuífero en un estado transitorio cuyo espesor se sometió a 500 metros y con una cobertura de 5.000 por 5.000 metros, ¿no? Obteniendo una superficie de 2.500 hectáreas. Se estableció un coeficiente de almacenamiento de 0.15 metros cúbicos. La conductividad hidráulica pues, tuvo una variación de entre 0.2 a 10 metros por día. Los umbrales de este modelo sintético pues, fue establecido con una malla de 20 por 20. Toda esta malla tiene un tamaño de celda de 250 por 250 metros, haciendo un total de 400 nodos en total, ¿sí? La carga hidráulica pues se estableció entre 900 y 950 yendo del norte al sur respectivamente. En este modelo sintético se establecieron 3 sistemas de bombeo. Cada sistema de bombeo tenía una capacidad de flujo de proporcionar 1.000 metros cúbicos por día. El periodo de simulación, en este caso sintético, se utilizaron 2 años de información, ¿sí? Con 4 meses, con un tiempo de variación y con 6 simulaciones por carga hidráulica, obteniendo un total de estas simulaciones. Perdón. Se estableció también o se utilizó el sistema ModeFlow para poder desarrollar las ecuaciones de continuidad de la ley de Darcy, ¿sí? Que es el sistema del flujo transitorio para este acuífero. En esta imagen se muestra un esquema del modelo sintético que se está proponiendo en este trabajo. Podemos ver una carga pues, que va de 950 metros hasta 945 metros de sur a norte, o bueno, viceversa, ¿no? De 945 de norte hasta 950 al sur. Podemos también ver 10 clasificaciones de acuerdo a la conductividad hidráulica. Están separadas en 10 secciones que, bueno, cada seccioncita me muestra un valor distinto para cada superficie dentro del esquema sintético de la conductividad hidráulica, ¿sí? El comportamiento de la conductividad hidráulica pues es de manera ascendente yendo de sur a norte, comenzando por valores de 0.5 metros por día
hasta llegar a algunos máximos de 10 metros por día, ¿sí? Dentro de este esquema sintético, pues vuelvo a mencionar, se consideran 60 valores que son conocidos para 60 celdas de este esquema sintético y con esa información, utilizando el método estadístico con el filtro de Kalman, se estimará o se estimó los valores restantes del modelo sintético. Bueno, continuando con los resultados y las discusiones, aquí tenemos los modelos que se encontraron, que se ajustaron para cada uno de los casos. En el caso univariado, pues obviamente hubo modelos para la conductividad solita y para la carga hidráulica también. En el caso bivariado, ahí están los cruzados, K con H o H con K. Y después tenemos el caso espacio-temporal, que involucra el espacio, el tiempo y el cruzado entre espacio-tiempo y la H. Ahí están algunos valores. Estos que se refieren al signo negativo en la varianza, pues tiene que ver porque en el caso cruzado, esto lo que refleja es estas correlaciones negativas, ¿no? Que mientras aumenta la conductividad, la H disminuye y viceversa. Son correlaciones relativamente bajas, pero aún así algo de información aportan, como se va a ver en los resultados más adelante. Después tenemos ya las estimaciones, utilizamos los modelos y bueno, pues vemos la configuración de referencia en el lado izquierdo, los datos del modelo y los puntos donde se adquirió la información o la información que consideramos disponible, y del lado derecho las diferentes estimaciones, la univariada, la bivariada y la bivariada espaciotemporal. Se puede apreciar que, pues, en efecto, no se lograron reproducir de manera precisa las configuraciones de la conductividad como en el modelo, ¿verdad? Más sin embargo, si alcanzamos a distinguir la forma, el patrón de distribución de los diferentes valores, ¿sí? De manera muy general, las zonas que son naranjas más o menos corresponden con las estimaciones del lado derecho, las zonas rojas, la parte verde, etcétera, etcétera. Entonces vamos a la cuantificación de los errores. Primero tenemos los de la validación cruzada. Y bueno, aquí podemos ver en el lado del error cuadrático medio, que está ahí en inglés, sus siglas MSE. Vemos cómo, bueno, las de m cuadrado, las unidades estas se refieren a las de la carga, ¿verdad? Porque las de la conductividad pues serían metros cuadrados por día, como está acá indicado abajo, por día al cuadrado. Bueno, vemos en el caso de la estimación de la conductividad un error cuadrático medio de 1 para el caso univariado, mientras que para los casos cruzados, estos que son KH1, en estos casos K es la variable que se estima, H1 es la auxiliar. Cuando está acá indicado H1 primero y luego la K, quiere decir que se estima la carga hidráulica en el tiempo 1. Y luego tenemos el caso del espacio temporal de la H, la estimación de H. Entonces, vemos como en el caso univariado el error cuadrático medio, que es 1, y se mejora ligeramente la estimación, o sea, el error cuadrático medio es menor para cuando usamos una variable auxiliar. En el caso del error medio no lo vemos así. Acá tenemos 0.0031 y acá tenemos 0.0346 y otros valores por arriba de ese 0.0031, pero muy cercanos a él. Aquí hay que pensar pues que el error medio compensa errores positivos con negativos, por eso es importante tener otros estadígrafos, como la raíz del error cuadrático medio, bueno, que obviamente iba a quedar menor acá en el caso bivariado, dado los resultados del error cuadrático medio. Y luego tenemos este que es el error cuadrático medio estandarizado, que nos queda de 0.2 para el caso, 0.28 aproximadamente para todos los casos bivariados y 0.5 para el caso univariado.
Entonces, aparentemente se están representando bien o mejor en el caso univariado. Ahí está este aspecto de la relación entre los errores y la varianza del error en la estimación. Vamos ahora a la parte de la configuración de la varianza del error en la estimación en el área de estudio. Y bueno, pues aquí se puede notar eh, que la incertidumbre es menor, la varianza del error en la estimación es menor en los casos bivariados, y en particular el que sale ahí ganando es el bivariado espacio-temporal. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, estos cuadritos rojos, ¿sí?, que serían el valor máximo de acuerdo a la tabla de valores que tenemos de este lado, serían varianzas del error de estimación entre 3 y 4. Para el caso bivariado, tenemos nada más dos cuadritos. Para el caso bivariado espacio-temporal ya no aparece ningún cuadrito rojo. Lo mismo con estos dos cuadritos rojos. Aquí se siguen manteniendo dos, pero aquí ya nada más aparece uno. Es decir, aquí en esta zona, pues tenemos una varianza del error de estimación pues un poquito más grande. Posiblemente ahí no tenemos datos muestreados, y sin embargo el caso bivariado, datos muestreados de la conductividad me refiero, pero la parte de la información espaciotemporal nos está ayudando a reducir la incertidumbre en la estimación en esa zona. Y si nos fijamos, bueno, están estas zonas naranjas, por ejemplo, que acá ya son menos cuadritos y aquí ya nada más es un cuadrito. Y así, si hacemos un análisis general, nos damos cuenta que la varianza del error de la estimación es mejor, es menor en la parte bivariada espacio-temporal, una mayor predominancia de los cuadritos amarillos. Luego tenemos los errores estimados y vemos allí también pues que realmente son muy parecidos. Aquí el error cuadrático medio del univariado con respecto a los valores de la estimación bivariada no son muy diferentes, de hecho es menor este. Pero aquí sí sale ganando en el error cuadrático medio estándar, salen ganando todos los casos bivariados. Todos superan a la parte del error cuadrático medio estándar del caso univariado. Aquel que habíamos visto anteriormente era para la validación cruzada, pero este ya es sobre la estimación. Ahora vemos, bueno, ya que teníamos las diferentes configuraciones de la conductividad hidráulica, procedimos a usarlas, emplearlas en el modelo y se obtuvieron simulaciones. Ahí el patrón de flujo más o menos es el mismo para todos los casos, ¿sí? Para el caso univariado, para el bivariado y para los otros dos bivariados y la de referencia, que es la que está en la esquina superior izquierda. Y medimos los errores, lo que nos daba la simulación con respecto a las simulaciones con las diferentes estimaciones, y logramos apreciar que en el caso univariado vemos el error cuadrático medio es reducido para el caso bivariado. Para el caso bivariado espaciotemporal únicamente en los primeros tiempos, porque los tiempos 5 y 6 de la simulación, allí de alguna manera el error cuadrático medio se elevó, nos dio valores un poquito mayores. Entonces, ya a manera de conclusiones, pues vemos que si bien a la hora de medir los errores, el error medio, por ejemplo, pues parece ser que el caso univariado es el que mejor representa. Sin embargo, las varianzas del error en la estimación siempre fueron mejores para los casos bivariados, siendo el mejor el caso bivariado espacio-temporal. Entonces, esto nos puede hablar de que, bueno, de hecho también para la hora de meter los datos en el modelo, las simulaciones también fueron mejores para los casos, el caso bivariado, sobre todo el bivariado que no incluía la parte espacio-temporal, porque el que incluía la parte espacio-temporal básicamente funcionaba mejor nada más los primeros tiempos. Sin embargo, esto puede ser importante
sobre todo cuando tengamos correlaciones más grandes que las que teníamos en este caso de estudio, porque a veces pues sí es demasiado el trabajo y quizás para obtener mejoras que no son muy importantes. Y bueno, pues entonces la propuesta sería seguir trabajando con estos métodos multivariados y tomar en cuenta variables secundarias para producir mejores resultados. Interesantes perspectivas con respecto al caso espacio-temporal. En este caso, esta fue parte de una exploración que no se había realizado, la parte de incluir esta correlación de una variable que está cambiando en el tiempo para mejorar la estimación de otra. Bueno, pues sería todo de nuestra parte, del equipo de trabajo de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Zacatecas que contribuyó a este proyecto. Y ahí está el correo electrónico. Estamos atentos a cualquier comentario o duda con respecto a esto. Gracias.